Hola Federico, buenas tardes. ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal, Lisandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Si te parece, porque estoy viendo que se sigue sumando gente, vamos a darle un minuto más Vale, y comenzamos. perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. En representación de la Unidad de Graduados, el Foro de Competencia Federal y el Centro de Estudiantes, que somos en definitiva quienes estamos detrás de la organización de este encuentro, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y que se hayan interesado por la propuesta de esta charla virtual. En la tarde de hoy, el expositor va a ser el doctor Federico Frey, que es egresado de nuestra Facultad de Derecho. Actualmente se desempeña como funcionario de la Prosecretaría de Intervenciones Sociojurídicas de la Cámara Nacional Criminal Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajó varios años en el programa de las víctimas contra las violencias, que dependía del Ministerio de Justicia de la Nación. Él integraba un cuerpo interdisciplinario de protección contra la violencia familiar y forma parte al día de hoy como tutor de las capacitaciones que tiene por destinatario a los profesionales del cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia de género, que lleva a cabo de forma conjunta entre la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, ANJA, y la Universidad Flaxo. Esto no lo dice su currículum, pero debo decirlo yo porque lo conozco, que Federico se destaca por su digamos, fuerte impronta humanista. Federico ha realizado, por ejemplo, trabajo de voluntariado en varios de los países más pobres de África, e incluso ya radicado en nuestro país, ha trabajado por la efectiva tutela de los derechos de las personas migrantes y peticionantes de refugio. Eh, Esto es una breve síntesis de lo que ha venido haciendo Federico en los últimos años. Y dicho esto, solamente me resta darte las gracias, Federico, por haber aceptado nuestra invitación, por hacer tu aporte, digamos, a esta necesaria divulgación que requiere una temática tan sensible. Bueno, y avisarle a todos los asistentes que vamos a dar un tiempo también para preguntas y que puedan, al final de la exposición, poder evacuar cualquier tipo de duda o consulta que tengan. Esto es estrictamente operativo. Lo único que le voy a pedir a todos los participantes es que mantengamos los micrófonos en silencio durante la exposición y luego, cuando alguien quiera preguntar, lo hagamos ordenadamente y ahí sí habilitemos los micrófonos para evitar que se superpongan las voces. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Federico, y gracias a todos. Bueno, por favor, gracias especialmente a vos, a Lisandro, por invitarme y convocarme, pero también quiero agradecerle a la facultad en la cual estudié y en la cual me formé, para poder compartir esta charla. No soy ningún erudito, ni ningún gurú, ni ningún experto, simplemente quiero contar un poco mi experiencia y las buenas prácticas que fui adquiriendo en los trabajos en los cuales vos comentabas, y en las funciones que fui ocupando.
Y creo que para mí eso es lo más rico al momento de la intervención profesional, poder entender cómo se resolvieron determinadas causas o casos para poder nosotros implementarlo y compartir, ¿no? Es lo que se llama como, digamos, este compartir de las ideas. Eh, yo lo que quiero también a modo pragmático, creo que si hay alguna pregunta que va surgiendo en el relato, la pueden escribir en el chat y después es más fácil para poder, digamos, ir contestando y que no sea entrecortado. Siempre que hablamos de esta temática, a mí me parece importante resaltar primero algunos conceptos que son propios de otras disciplinas, que los fui aprendiendo y que me parece que es importante no omitir. La diferencia entre sexo y género, ¿no? El sexo, que es, la apariencia de los genitales, que viene dado por la naturaleza como hecho biológico, ¿no? Que así son catalogados entre femenino y masculino, todos los aspectos del cuerpo. Que eso no quiere que obviamente se puedan cambiar, ¿no? A diferencia del género, que es todas aquellas cuestiones socioculturales, patrones, construcciones que se hacen de una persona respecto justamente de ese hecho biológico, de esa naturaleza, de ese sexo. Yo siempre cito un poco parafraseo a Victoria Saúl, una autora en psicología que ya falleció, que el género es la construcción que hacemos psicosocial las personas respecto del sexo. Únicamente por esa condición generamos la construcción de lo que nosotros entendemos por género. Pero dentro de estas descripciones también es importante resaltar lo que es la identidad de género, ¿no? La identidad es aquellas cuestiones que también nos hacen autorreconocernos y actuar acorde a cómo nos autopercibimos. Y digamos, en este término que es la identidad, justamente está en boga la diversidad de género, que hay que entenderlo como aquello diferente al sexo. Otro concepto importante es los roles en cuanto al género, que generan muchas veces los propios comportamientos o las propias acciones que nosotros hacemos, que no necesariamente tienen que estar vinculadas al sexo. Y otra cosa es la preferencia sexual, ¿no? La orientación sexual. Cada una de estas cuestiones pueden combinarse, y eso es importante para entender en la materia en la cual nos vamos a explayar. Yo principalmente, cuando hablo de género, si bien es totalmente diverso, eh, es muy probable que si la mayoría son abogados letrados de forma independiente, algún caso de violencia de género, o en su defecto violencia familiar o violencia doméstica, le llegue. Entonces voy a orientarlo a esa cuestión, ¿no? Al rol del abogado en los casos de violencia de género orientado a la violencia doméstica o violencia familiar. Si bien técnicamente no son lo mismo, lo voy a utilizar como sinónimo porque los juzgados civiles de familia utilizan muchas veces el nombre de violencia familiar en la carátula. Y para plantearnos, ¿no? Justamente previamente a un caso de estos que vamos a tener, por alguna derivación, ya sea algún familiar, algún amigo, algún conocido, o si trabajan en algún programa estatal, o si son referentes de alguna organización o alguna fundación que trabaja en la difusión, digamos, de los derechos de la mujer y de cuestiones de temática de género, es importante entender lo que significa la perspectiva de género, que hoy en día está muy en boga, pero bueno, es una construcción que ha surgido con los últimos años, y es entender todo lo que lleva, no únicamente ese hecho puntual al cual llega la consulta, sino todo lo que involucra el círculo de la violencia o el ciclo abusivo caracterizado por distintas fases, distintos componentes, distintas características. Entonces, cuando hablamos con perspectiva de género, ya sea en una presentación de forma escrita para peticionar o en una audiencia oral, por ejemplo, cuando se presentan los alegatos en un juicio oral o en cualquier otro tipo de audiencia, puede ser en sede civil o en sede penal, es importante no dejar de lado esto, involucrarnos y tenerlo claro para poder manifestarlo y que esa sea la forma de plantear el caso. Entonces, ¿cómo abordar un caso? Yo lo primero que voy a plantear es que hay cuestiones que no podemos dejar de lado, que son qué significa los tipos de la violencia, perdón, cuáles son los tipos de la violencia, que si bien están descritos
en la Declaración sobre la Eliminación de los Derechos de la Mujer son físico, sexual, psicológico, simbólico y patrimonial. El físico obviamente es cualquier forma de amedrentar a la persona de forma física. Los psicológicos componen no solamente los insultos, los dichos, sino cualquier comportamiento ajeno que pueda menoscabar y pueda vulnerar a la mujer. Eh, la simbólica muchas veces está compuesta por determinados signos, ¿no? Son signos, mensajes que subordinan a la mujer de patrones o estereotipos que puede utilizar el sexo y el género masculino. La patrimonial no únicamente está referida a lo que sería el ingreso del hogar, ¿no? Muchas veces quizás la principal fuente de ingreso es la del agresor, pero bueno, está mucho más allá y involucra también a, por ejemplo, sustracción o pérdida o retención de determinados títulos y documentación de la persona, que eso es muy importante. Y no solamente cuando digo documentos me refiero al DNI, pasaporte y demás, o partida, sino, por ejemplo, el solo hecho del título secundario, ¿no? Digo, eso es algo bastante básico que muchas veces pasamos por lado, pero hemos tenido casos en los cuales para la persona era muy importante poder acceder y justamente se lo había quedado el agresor porque sabía de la importancia para la persona para poder buscar un trabajo, y bueno, eso no hay que dejar de lado. Y la violencia sexual, que va desde acoso a cualquier tipo de perpetración. La definición en sí de lo que es la violencia de género está catalogado por todo lo que es la violencia cotidiana que reciben las mujeres, ¿no? Eso se describe, después voy a pasar una bibliografía, Susana Velázquez, en Violencias Cotidianas, Violencia de Género, son todas aquellas formas que pueden vulnerar de alguna forma el hecho de subordinar a la mujer únicamente por su género. ¿Y cuál es la característica más importante de este tipo de violencia? Es el ciclo. El ciclo significa que es un círculo y no únicamente constituye, como le dijimos, un solo hecho, sino determinadas fases que hay que saber y entender para poder situarnos en eso. Este círculo de la violencia obviamente es totalmente atemporal, quiere decir que no necesariamente tiene que arrancar cuando, digamos, inicia la relación, sino que puede ser cuando ya pasaron varios años de relación. Y son determinados patrones de comportamiento que están comprobados que se van a ir llevando adelante. La primera fase es la fase de lo que nosotros llamamos lo que es la acumulación de tensión. La acumulación de tensión es cuando la persona, el agresor, empieza a irritarse muy fácilmente y empieza a ridiculizar a la mujer, ya sea en público o en la esfera privada. Si lo asociamos a los tipos de violencia, podría ser la violencia psicológica, la violencia simbólica, la violencia patrimonial, y cuando pasamos a la segunda fase, cuando estos hechos se van acentuando y la mujer empieza a creerse aquellas cosas que la persona, el agresor, le empieza a decir, se genera la fase de la explosión. La fase de la explosión está también caracterizado por digamos, el tipo de violencia física y sexual, que es cuando obviamente el agresor ya toma otra postura y empieza a amedrentar con determinadas acciones. Estas acciones se van a empezar a llevar también de forma más adelante y de forma más continua, y posteriormente aparece la fase del arrepentimiento. El arrepentimiento es la famosa luna de miel, es la tercera fase del ciclo y es cuando la persona le pide perdón, se arrepiente y obviamente, digamos, muchas veces la mujer vuelve a ingresar en esa relación, vuelve a creer con la falsa promesa de cambio. Nosotros muchas veces recibimos la consulta o el pedido de la entrevista en la fase 2, ¿no? Cuando ya hubo un hecho de una agresión física o sexual. Y posteriormente es probable que la mujer intente, o la víctima intente, retractarse cuando viene la fase 3. Entonces hay que estar muy atento a esa diferencia, a esa evaluación que vamos a hacer respecto del riesgo, porque obviamente se puede cambiar en cuestión de horas o días, es algo totalmente circunstancial, no es algo que está compuesto por un determinado patrón que va a decir, pasó esto en tantos días o en tantos meses, esto es
constante. ¿Por qué es importante poder evaluar bien el riesgo? Primero porque va a determinar el avance o no de la causa y va a determinar también la vida de la persona víctima y en su defecto si tiene niños o niñas. Y en esta determinación de la gravedad es importante porque, por ejemplo, los casos de femicidio, que está incorporado en nuestro Código Penal, muchas veces se dan cuando la mujer intenta dejar al agresor. Es decir, en esa fase, en intermedio entre la fase de la explotación y la fase del arrepentimiento, cuando la persona manifiesta la voluntad de querer dejar a la otra persona, muchas veces es cuando lamentablemente se generan esos tipos de delitos. A riesgo lo vamos a medir no solo en base también a los tipos de violencia, sino respecto de las personas. Es decir, respecto del agresor es importante saber si tiene armas, si es personal de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas, o si tiene allegados, si tiene antecedentes penales, si tiene antecedentes de algún tipo de denuncia también por violencia, no importa que esté en curso, no importa que haya sido sobreseído, si aún teniendo una denuncia previa, incumplió, si hay medidas, si las incumplió, eh, si consume estupefacientes o alcohol. No me voy a meter en la cuestión personal o privada de la persona, pero sí son un conjunto de componentes que si los sumamos nos van a medir con qué situación o ante qué potencial gravedad estamos de la situación. Y respecto de la víctima, las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, obviamente, si hay hijos, hijas, si ellos están además presentes cuando se producen los determinados actos de violencia, y si la persona ya le manifestó la potencial, o en este caso si ya está separada, si ya le manifestó la decisión de separarse. Es un caso muy importante y eso hay que tenerlo en cuenta. O, por ejemplo, si le fue infiel y lo confesó, y la otra persona lo sabe, obviamente los celos patológicos son muy importantes y juegan un papel muy importante también. Todas estas cuestiones, las fases del ciclo, los tipos de violencia y la evaluación del riesgo, además de los conceptos teóricos, los vamos a poner en práctica al momento de tener la entrevista con la persona. Yo siempre recomiendo consejos prácticos. Lugar de la entrevista, que sea en su estudio, en lo posible, o en algún lugar, pero que sea de ámbito privado. Hay que generar un vínculo de confianza, hay que generar empatía. La mujer tiene que poder sentir que va a tener un referente más allá de la relación, más allá del resultado fin u último obstáculo en el proceso. Es decir, supongamos que la persona lo sobresee, nosotros tenemos que haber generado igualmente un vínculo con la persona. Esa persona se siente prácticamente aislada del sistema y necesita poder confiar en una persona. Quizás ya fue a otros lugares, ya hizo otras denuncias, dentro de ese mismo círculo que nombré anteriormente, con lo cual necesita encontrarse con una persona que le crea, que parta justamente de la veracidad de su relato y que a partir de eso poder generar el vínculo estrecho de confianza. Obviamente no hace falta aclarar que para trabajar con estas causas hay que tener un nivel de compromiso estricto, hay que ser muy serio y hay que ser muy cuidadoso. Cuando me refiero al compromiso, me refiero a algo que es básico, que son los tiempos de espera. Cuando recibimos una especie de algún llamado o alguna derivación, tenemos que hacer un hueco en la agenda lo más próximo posible porque no sabemos realmente en qué estado está la persona, porque quizás no tenemos todavía esa información o esos datos. Entonces yo siempre recomiendo, bueno, lo más próximo posible, si es en la semana o a más tardar la semana siguiente, pero siempre dándole prioridad a ese caso. Y en cuanto a los tiempos, también los tiempos de espera, porque muchas veces la tenemos situada, no sé, citada para las 5, por ejemplo, y la persona llega puntual, llega un poco antes, y nosotros, porque tenemos una reunión previamente, nos retrasamos media hora. Y esa media hora para nosotros no es nada, pero media hora en la ansiedad de la persona, habiendo comprendido todo lo que eso va a llevar, es un montón, y muchas veces desisten mismo de la entrevista, se levantan y se van. Entonces eso hay que tenerlo muy en claro. Otra cuestión de los tiempos y la organización es que si la persona aún convive con el agresor, la otra persona va a saber más o menos los tiempos y tiene que estar dentro de la rutina, si no va a haber una leve sospecha y eso va a generar un peligro mayor del actual. Y otra cuestión es que obviamente
con las cuestiones digamos, de la casa, lamentablemente, por los estereotipos, si se llega a, digamos, al caso quizás más básico, que es quien se hace también cargo de los chicos, tenemos que estar atentos porque quizás nos dicen, miren, yo 5:30 me tengo que ir a buscar a los chicos, y tengo que hacer todo eso de una forma lo más pragmática posible en esos 30 minutos que vamos a tener. Y en ese tiempo que tengamos, la comunicación y la actitud nuestra tiene que ser muy clara. El lenguaje tiene que ser sencillo, comprensible, nada de tecnicismo, en lo posible con mucha paciencia, no interrumpir a la víctima cuando está hablando, esto es fundamental. Yo siempre recomiendo, como dentro de, digamos, del estudio, donde la sala, donde lo atiendan, tener obviamente agua, algún caramelo. Si la persona les empieza hablando de usted, ustedes tranquilamente pueden explicarle que les trate de vos, así se genera quizás algo más cercano y nos sacamos el traje de abogado y generamos un poco esta relación más simétrica, ¿no? O sea, la persona viene de una relación totalmente asimétrica dentro de su casa y nosotros vamos a hacer que se sienta como una más, no que forme parte quizás como el rol de abogado, pero sí entender que nosotros tenemos que hacer que la persona no tenga miedo, sobre todo si además somos varones, porque no nos olvidemos que justamente viene de una situación bastante particular y nos va a relatar a nosotros quizás episodios de violencia sexual, lo cual no es para nada agradable. Entonces, el hecho de, por ejemplo, yo digo, evitar estar de corbata o con traje, quizás un poco más sport, son algunos consejos bastante básicos, pero que van a hacer a una relación que cuando se mire se saque la investidura. Y algo no menor es que obviamente la persona puede venir acompañada de una persona de su confianza, siempre hay que dejarlo en claro, no solo para la primera entrevista, y no solo para las otras potenciales nuevas reuniones que podamos llegar a tener, sino también cuando comparecemos a los juzgados. Más allá, obviamente, que la persona de su confianza no va a entrar en la audiencia, sí saber que la puede acompañar y formar parte de ese proceso. Eso es muy importante, sobre todo cuando contamos con redes, ¿eh? Nosotros llamamos redes a las redes sociales primarias, que son familia no familia directa, sino también familia a todo su entorno. Las redes secundarias, que son, por ejemplo, puede ser si la persona es estudiante, sus compañeros de la escuela, o si tiene amistades en la escuela, o sus amistades por afuera, y las redes terciarias, cualquier tipo de institución, si la persona va a algún club, alguna sociedad de fomento o algún centro cultural, todas estas cuestiones más sociales van a ser fundamentales. Yo siempre recomiendo, si ustedes trabajan con algún psicólogo y se animan y pueden llevar una entrevista de a dos con un profesional de la salud mental, bienvenido sea. Yo estoy acostumbrado a trabajar con psicólogos, con trabajadores sociales o con psiquiatras, también con sociólogos, pero bueno, quizás se hace demasiado extenso. Con solo 2 personas es lo justo y necesario, y si es una trabajadora social o una psicóloga, mucho mejor. De esa forma se puede abordar diferente y de forma interdisciplinaria, que es siempre lo que se propone en estos casos. La escucha tiene que ser atenta, tiene que ser respetuosa, no hay que dudar del relato. La persona va a venir a relatar algo totalmente trágico, con una angustia, no hay que dudar del relato. Y no importa si primero no empieza ordenada cronológicamente, siempre tenemos que dejar que se explaya. Las preguntas que vamos a hacer va a ser cuando termine de hablar y van a ser únicamente para precisar, para corroborar o para ampliar un poco más la información. No hay que marcar los errores. ¿Por qué? Porque ponemos en jaque lo que está pensando la persona de lo que nos está diciendo, con lo cual es una forma de generar un prejuicio en lo que nos está diciendo y es ser uno más de ese sistema en la cual la persona está haciendo todo lo posible para poder contarlo. Y en esto, todo lo posible significa fortalecer la decisión de la persona de romper ese círculo abusivo, ese fenómeno que se da en las relaciones interpersonales. Entonces, no hay que dejar de lado ese agradecimiento por venirle a contar a una persona con la cual no tiene ninguna relación previamente con nosotros, o puede que sí, si es algún conocido, algún familiar, algún amigo, pero en su primer momento, si es alguien que no conocemos, tenemos que decirle muchas gracias por venir y dar este primer paso, eso es muy importante.
sobre todo para el momento de poder generar una estrategia en conjunto, porque eso le va a dar más confianza, más empatía en la persona que está del otro lado. Nosotros si vamos a tener digamos, si vamos a atender de forma independiente, sin un profesional, como yo recomiendo, no somos ese profesional, con lo cual nosotros no diagnosticamos y tampoco patologizamos. Eso es importante también tenerlo en cuenta, porque muchas veces en nuestra subjetivización empezamos a hacernos preguntas o conceptos de lo que pensamos que la persona es. Eso hay que dejarlo de lado. Nosotros tenemos que tomar el relato y construir una narración cuando vamos a ir a presentar el caso partiendo de ese relato. Muchas veces nos va a pasar, como la violencia se da en una esfera íntima, que no hay testigos directos. Entonces, cuando no tenemos testigos directos, ¿a qué vamos a buscar? A ese entorno que hablábamos, a esas redes. Es decir, vamos a intentar agarrar distintos indicios objetivos para poder reforzar y sustentar ese relato y ese testimonio. Obviamente nuestro sistema judicial está, digamos, es de la sana crítica o la libre convicción, y no está categorizado como, por ejemplo, digamos, no hay pruebas que valen más y pruebas que valen menos, con lo cual nosotros, si tenemos únicamente ese testimonio, tenemos que hacerlo valer, y esa va a ser la forma. Después, más adelante, les voy a contar algunas pautas respecto de las pruebas. Pero volviendo un poco al hecho de la entrevista, algo que también recomiendo es grabar las entrevistas con el previo consentimiento de la persona y con total garantía de la confidencialidad que va a tener ese video. Bueno, propiamente nuestro rol como abogados o nuestra intervención, no tenemos que crear falsas expectativas. Eso es muy importante. Perdón, justo me saltó un aviso de Zoom. No tenemos que crear falsas expectativas, tenemos que esclarecer bien a qué es lo que vamos a abocarnos, le tenemos que explicar cuáles son las intervenciones en las dos sedes, tanto en la civil como en la penal, cuando se describen determinados tipos, dónde vamos a hacer la denuncia, obviamente que la vamos a acompañar, que la vamos a estar notificando, que la vamos a informar en todo momento del proceso, pero también, además de informar todo sobre el sistema y el funcionamiento de la justicia, nosotros somos los encargados y tenemos el compromiso de informarle justamente sobre el círculo de la violencia en el cual ella está formando parte. Porque muchas veces pasa que quizás no lo conocen, no lo ven, y es importante. Y de esa forma nosotros también hacemos que la persona tenga un rol activo en esta situación. Pasamos del rol pasivo al rol activo, ¿no? Dejamos un poco de lado esa relación asimétrica. Nosotros nunca vamos a tomar las decisiones por la persona, siempre le vamos a informar, eso sí, vamos a fomentar que siga adelante, porque de lo contrario, que obviamente puede pasar, y va a haber que trabajar con esa frustración en la retractación de la denuncia. Pero nosotros no vamos a tomar la decisión por la persona, sino que la vamos a informar, pero sí la vamos a fortalecer y la vamos a empoderar justamente para seguir adelante, con este primer paso que dio, que es el hecho de poder contar y relatar. Perdón, yo soy de la vieja usanza, sigo usando mi libretita acá abajo. Nosotros, dentro de todo lo que vamos a escuchar, vamos a generar una hipótesis, ¿no? Esta hipótesis va a partir del relato, pero la hipótesis también puede ir cambiando a medida que vayan surgiendo todos otros hechos que podemos tomar conocimiento en la entrevista o que pudimos tomar conocimiento previamente cuando nos hicieron la derivación. Entonces, si nosotros ya tenemos información previa, no le tenemos que volver a preguntar sobre esa información en el medio de la entrevista. Nosotros tenemos que aprovechar toda esa información que tenemos. De esa forma, vamos a poder plantear la estrategia. En la estrategia, obviamente, va a ser realizar la denuncia, ¿no? Si hay un expediente previamente, es declarar los nuevos hechos en ese expediente. Y si hay causas, tenemos que pedir la conexidad. Obviamente, si son siempre dentro del mismo fuero y dentro de la misma jurisdicción. En caso contrario, tenemos que pedir en préstamo para dejar constancia en la nueva denuncia que estamos radicando de que existen circunstancias fácticas de que ya hubo otra denuncia para contextualizar al círculo este de la violencia y que no quede como un hecho aislado o como un hecho azaroso. Eso es importante. Y no importa que la persona haya sido sobreseída, porque ese sobreseimiento igualmente muestra que hubo una denuncia previa.
más allá del resultado de lo que fue ese proceso. Sé que es algo contradictorio o controvertido, pero es importante tener en cuenta eso. Nosotros podemos acreditar del hecho de que ya hubo una denuncia, entonces, más allá de cómo haya sido el resultado, hubo una denuncia y en este momento hay otra denuncia, tenemos ya 2 hechos y así vamos a ir sumando determinados otros hechos o episodios. En la presentación tiene que ser lo más clara posible. Sí, o sea, la presentación por escrito, cuando nosotros vamos a hacer la denuncia, ni hablar, digamos, una narración concatenada de todos los hechos, ordenados cronológicamente, partiendo del relato, de la verosimilitud, y lo tenemos que reforzar. ¿Cómo lo vamos a reforzar? Lo tenemos que reforzar con todos esos otros hechos, y esa es la forma de contextualizar, y esa es la forma de darle la perspectiva de género a esa presentación. Esto también, obviamente, hay que tenerlo en cuenta en, digamos, en las audiencias. Cuando digo describir de forma correcta los hechos, me refiero a las conductas. No tenemos que describir el tipo penal, eso obviamente tenemos que articularlo y obviamente tenemos que reforzarlo con la prueba que tenemos que va a acreditar que pasó determinada cosa. Pero quizás yo no quiero sonar como un gurú o hablar más sobre lo mismo. A mí me pasa muchas veces que leo y lo único que hacen es describir lo que dice el tipo penal, en vez de hablar del hecho de lo que pasó. Y eso es importante, sobre todo en los casos de violencia, porque vamos a tener el testimonio y tenemos que reforzarlo. Obviamente las medidas, ¿no? Las medidas, no quiero explayarme, son las que todos conocen, hay 12, no son taxativas, están en la ley 26.485 y también están descriptas en la Convención de Belém do Pará. Tenemos que utilizar cuáles son las más convenientes al caso. No hay que pedir por pedir, pero sí estar informados y nosotros tenemos que explicarle a la persona cuáles van a ser las consecuencias de esas medidas. Ni hablar que cuando la tenemos que hacer efectiva, tenemos que acompañar a la persona a la comisaría de la zona, justamente acompañándola con el oficio, no tenemos que dejar que vaya sola. Eso es muy importante. Y obviamente tenemos que pedir, en el caso se da a veces cuando es la exclusión del hogar y la persona tiene el negocio a 1 o 2 cuadras, si las exclusiones son por 300 metros, muchas veces no tienen sentido. Y eso pasa en la justicia, sí, claro que pasa. Entonces, es importante también pedir la consigna policial, el botón antipático. Cuanto más componentes tengamos que brinden mayor seguridad, mayor va a ser, digamos, menor va a ser el riesgo que corra la persona. Después hay algunos conceptos prácticos para, digamos, para las mujeres, que siempre decimos que, por ejemplo, que tener, no sé, algún espacio en la casa que pueda cerrarse con llave en el caso que la persona irrumpa la propiedad, que tenga el teléfono eventualmente a mano para llamar al 911, que ponga en conocimiento, por más que dé vergüenza, a los vecinos, para que estén al tanto por si escuchan algún grito, ¿no? Todas esas cuestiones son importantes, quizás son cosas que se nos pasan por alto, pero lo tenemos que poder, digamos, explicar para que la persona sepa que cuenta con esas pequeñas herramientas, pero que son decisivas cuando se da, digamos, lamentablemente los femicidios, ¿no? A veces se llega tarde a la acción. Perdón, ¿eh? Bueno, en cuanto, no sé cómo venimos de tiempo, bueno, hablo un poquito más, Lizzy, y después cortamos, no sé, por cómo estamos, creo que van 35 minutos. Las cuestiones de la prueba para mí son fundamentales porque como partimos del relato y tenemos que reforzarlo dentro de determinadas cuestiones o indicios, tenemos que pensarlo en función de la víctima y en función, en el caso de si hay niños y niñas. En función de la víctima, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Es si, por ejemplo, la persona acudió a algún organismo estatal previamente a hacerse, digamos, a asesorarse de qué es lo que tiene que hacer. Nosotros vamos a tener que ir construyendo digamos, ese circuito que fue haciendo la persona hasta que llegó a nosotros, porque ahí vamos a ir pidiendo testimonios y eso va a ir reforzando todo lo que fue atravesando la persona para llegar a ese mismo momento en el cual nosotros estamos presentando la denuncia, que no quiere decir que sea ese hecho, lo que ya venimos diciendo, es un círculo y un componente de hechos. Entonces, así como vamos a ir a un organismo estatal a ver si ya la persona previamente se asesoró, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, muchas veces la historia clínica, si la persona fue a determinados médicos por dolores de cabeza, hay que tener en cuenta eso, que
¿Hubo algún indicio que le haga pensar al profesional de la salud en el cual tuvo alguna, digamos, algo por cómo nació esa visita al profesional? Bueno, tenemos que pedir la historia clínica, tenemos que averiguar si visitó a algún profesional, quizás ya se está viendo con algún psicólogo, la persona, digamos, que la titular de la acción puede reservar digamos, del derecho de la confidencialidad a los profesionales para que puedan dar el testimonio, sean psicólogos, sean médicos, sean psiquiatras, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Si hubo algún vecino que escuchó, si hubo algún llamado al 911 y después colgó, eso queda registro. Mensajes intimidatorios, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, insultos por las redes sociales, si hubo algún hecho que fue en público, por ejemplo, en algún comercio, y el comercio tiene la filmación, pedir esa filmación. Entonces, vamos a tener que ir recopilando todo este plexo probatorio para reforzar el testimonio cuando no tenemos testigos directos de lo que sucedió. Eso en el caso de la víctima. Ahora, en el caso de los niños y niñas, lo que vamos a tener que pedir es justamente hablar con la escuela, con los directivos, con los profesores, si han recibido o viendo algún comportamiento del niño que puede llegar a generar una duda de que algo está pasando en la casa. Eso tenemos que plasmarlo por escrito y también tenemos que juntar, digamos, esos testimonios de esos profesionales. Y también, obviamente, ni hablar de los pediatras, ¿no? Tener en cuenta si estuvieron yendo a algún médico y estuvieron viendo algo fuera de lo normal. Federico, Sí, discúlpame, por es favor. que al estar trabajando con esta plataforma que solamente nos permite 40 minutos de charla, tendríamos que darle la posibilidad a todas las personas que están asistiendo de sacarse alguna duda. Ah, perdón. ¿Te parece si habilitamos preguntas? Sí, 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 sí. Me quedaron algunas cositas digamos, específicas de las pautas para pedir peritajes médicos, ya sea médico, digamos, clínico o los peritajes psicológicos y psiquiátricos, pero no, desde ya, habilitemos las preguntas porque el tiempo es escaso. Perdón que me Si explayé. te parece, para quebrar el hielo, yo tengo una para hacerte. Perfecto, decime. Vos hablaste sobre, digamos, como profesionales del derecho, como abogados, de qué manera posicionarnos frente a la entrevista que le vamos a tener que realizar a una potencial víctima. Exactamente. Ahora, a vos, con la experiencia que tenés, ¿qué te parece? ¿Cuáles son las dificultades que nosotros podemos encontrarnos a lo largo de la entrevista y cuáles serían la forma de afrontamiento para poder sobrellevarlas y poder tener una entrevista que sea productiva? Totalmente muy buena pregunta. La principal es, por ejemplo, si la persona actualmente está conviviendo con el agresor. Para arrancar, digamos, es importante, ¿por qué? Porque eso puede generar algún miedo a represalias. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con distintas dificultades, ¿no? Y que van más allá de la dificultad en el medio de la entrevista, porque quizás la persona es verborrágica, quizás le cuesta romper el hielo para comenzar con su relato, pero nosotros tenemos que saber que detrás de eso, ¿qué hay? Hay compulsión, hay medio de represalias, obviamente, además, la dependencia económica, que lamentablemente se da muchas veces en estos casos. Entonces la persona muchas veces pone en la balanza la dependencia económica, es el padre de mis hijos, yo no lo quiero mandar a la cárcel. Un montón de veces me dicen, pero yo no quiero ser la culpable. La culpabilidad que siente la persona cuando está haciendo una denuncia. Y muchas veces lo vemos reflejado también en cómo se comporta el sistema judicial, en el cual yo formo parte, y quizás algunas de las personas que están del otro lado también, de cómo hacemos sentir como que le trasladamos la culpa, cuanto la culpa la tiene el agresor, que es lo que vamos a tener que demostrar, que después se resolverá con una declaración judicial donde se declaren los hechos y las responsabilidades, ¿no? Y una eventual también reparación integral que siempre hay que pedirla. Entonces, la dependencia económica, el miedo a represalias, la compulsión y obviamente también el qué dirán de la familia, ¿no? Muchas veces tenemos presiones propias de la familia o que los chicos, quizás que no fueron los niños o niñas, que no estuvieron presentes, que empiezan también a descreer de esto que está sucediendo con el relato de la persona. ¿Por qué? Porque obviamente una de las medidas es obviamente cortar el vínculo, cortar, digamos, pedir la suspensión preventiva del, digamos, el régimen, de hacer un régimen, perdón, si ya estaban separados del régimen de visitas y en su defecto cortar, digamos, la relación entre padres e hijos que va a dar lugar
a lo que yo llamo el falso SAP, quizás también es algo un poco controvertido, pero bueno, hay muchas dificultades que hay que tener en cuenta. Y obviamente que si la persona se va sin haber generado un vínculo en esos pocos minutos, y va a volver al ciclo abusivo. Entonces nosotros tenemos que fortalecer ese momento, ese vínculo para que la persona pueda terminar y dar el primer paso para salir de ese círculo abusivo. Muy bien. Federico, acá me están avisando que en Sí. realidad no tenemos solamente 40 minutos, sino que tenemos tiempo ilimitado. Así Bueno. que seguir Buenísimo. contestando preguntas o seguir avanzando en los puntos que a vos te parezcan. No, si quieres, hago dos aclaraciones bastante rápidas y hacemos algunas otras preguntas y también algunos otros puntos de vista. Yo creo que hay que seguir formándose y capacitándose con la mirada de los otros, y el otro somos todos. Sí es importante para cuando pedimos esas pericias, ya sea médico-clínica o psiquiatra o psicológica, hay que evaluar si realmente es efectiva. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a pedir una pericia médica en el caso de que haya lesiones, ni hablar sexuales. Ahora bien, lo que nos va a marcar la pauta es el tiempo que sucedieron al momento de que yo voy a llevar y a pedir ese peritaje, porque obviamente sabemos que el componente, digamos, de un hecho sexual muchas veces ya se fue, porque, bueno, de hecho hay un protocolo, están las pautas digamos, de Estocolmo, también está previsto en Belém do Pará. Hay un determinado tiempo para hacer eso, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces va a generar, si no, la famosa victimización secundaria, que es la victimización que genera las instituciones respecto de la persona. Volver a pasar por el mismo trauma, a buscar algo que quizás no quedó algún rastro ya. Entonces, eso es importante evaluarlo y tenerlo en cuenta previamente, a ver si es lo aconsejable o no. Ahora bien, si pasó poco tiempo y hay secuelas y hay, digamos, quedan marcas o signos de eso, claramente hay que pedirlo. Ahora bien, ¿a quién se lo vamos a pedir? Lo vamos a pedir en el caso de Buenos Aires, yo hablo un poco sobre el aspecto de Cava, en este caso al cuerpo médico forense, o en el caso que corresponda a la jurisdicción donde estemos trabajando. Y en el pedido, en el cual vamos a pedir esa prueba o ese peritaje, tenemos que ser bien claros en qué es lo que vamos a pedir. Cualquier cosa, pero que sea relativa al hecho, no volver a pasar por otras cosas que no tienen nada que ver de lo que nosotros queremos buscar. Porque muchas veces también pasa que los profesionales de la salud, a veces en su afán, se exacerban y van más allá, y eso muchas veces genera una victimización secundaria en la persona. Entonces, hay que ser conciso con lo que pedimos, y hay que tenerlo en cuenta para evaluar si corresponde o no en esta situación particular. Distinto es el caso de la evaluación psicológica o el peritaje psicológico y psiquiátrico, porque muchas veces los juzgados lo dan, y me incluyo a veces, no me toca de forma propia, pero sí lo veo dentro de la justicia, como algo de rutina. Eso no tiene que ser de rutina, tiene que ser si realmente vale la pena. Es decir, si la persona está mostrando que hay algún tipo de secuela, estrés postraumático, ataques de pánico, fragmentación de la memoria, algunas cuestiones digamos, que nos puede generar ruido, ahí hay que pedirlo. Pedirlo por pedirlo no tiene ningún sentido. Quizás la persona que estamos teniendo en este caso previamente ya se está haciendo tratar con un psicólogo, con lo cual directamente con el testimonio de su profesional, si le levantamos el servicio profesional, ya está, no hay que volver a pedir a que vuelva a pasar por un nuevo peritaje o por un nuevo profesional de la salud. Y obviamente cuando lo pedimos y lo hacemos, digamos, por escrito, tenemos que pedir, sobre todo, vuelvo al clínico, que se tengan en cuenta los derechos de la mujer. Y esto realmente es importante y lo tenemos que dejar por escrito. Así es una forma también de elevar el nivel digamos, del trabajo judicial. Si todo lo ponemos por escrito y lo fundamentamos en las convenciones internacionales y en la legislación local, es una forma de generarnos a nosotros mismos, lo que trabajamos en la justicia, tener que tener argumentos para poder responder y poder embebernos de conocimientos que quizás todavía no están en determinados ámbitos. Amén de la ley Micaela, que obviamente genera la capacitación en los tres poderes del Estado. Hace poco hubo un fallo en la ciudad de Salta, que hubo un docente que fue, digamos, condenado por abuso sexual de una estudiante y, digamos, mandó digamos, la decisión judicial, exigió al Ministerio de Educación, a toda la provincia,
llevar adelante la capacitación real en estos temas a todo el sistema educativo, que obviamente se dio en ese ámbito, pero tiene que ser en los tres poderes estatales. Entonces, Perdón, Federico, sí, sabés que por el chat interno justo hay una pregunta que está haciendo Yara Soberón, que ella dice, como mujer y como estudiante noto, cursada tras cursada, de que no hay perspectiva de género en todas las materias. Y ella agrega, muchas veces solo se habla de género en derechos humanos y criminología. Me gustaría saber tu opinión sobre cómo puede abordarse esta problemática en las aulas. Y me parece que va de la mano con lo que acabas de contar. sí, obviamente, digamos, la ley Micaela es bastante contemporánea, lo cual no implica que no sea un compromiso más allá de que esté tipificado y que esté, digamos, reglamentado. Sí, me remoto un poco también a mis tiempos de estudiante, que no fueron hace mucho, y es verdad que muchas veces tocamos estos temas únicamente cuando hablamos en materias específicas que tocamos, digamos, temáticas de derechos humanos, o bueno, si hay algún seminario específico de género. Tiene que estar la perspectiva, como comentábamos antes, que es tener en cuenta esta desigualdad estructural en la cual estamos posicionados, tiene que estar, digamos, en las relaciones personales, más allá de en la facultad o en las aulas o en los tres poderes como se exige ahora. Es la forma básica para posicionarnos dentro de una igualdad o dentro de un mismo escenario. Es mi opinión personal. Quizás hay gente que no opine lo mismo, pero bueno, eso es lo que opino y bueno, amén de la ley, como se empieza ahora a cascadear internamente en cada poder y dentro de cada poder, en cada ciudad, gobierno, o sea, en los distintos niveles, ¿no? Nosotros, Federico, sí. otra pregunta. Ah, perdón, ¿te corté? No. No, no, un poco lo que quería contar dentro de, que no es específicamente la ley Micaela, pero estos cursos de transformación actitudinal en género que llevamos adelante para el cuerpo de abogados, que fue creado por una ley hace un par de años, que fue en consonancia con la 26485, que justamente el Estado va a generar, generó ya de hecho, no en todas las provincias, pero un registro para poder sostener el honorario del personal litigante al momento de llevar adelante un caso de violencia de género. Entonces, no sé si acá hay muchas personas que me imagino que deben trabajar con la matrícula. Habría que ver dentro del Colegio Público de Mar del Plata si ya está creado específicamente este registro, por ejemplo, pero uno se anota, se inscribe y a medida que van surgiendo personas que están pidiendo un asesoramiento y un patrocinio, se lo linkea con el profesional, pero previamente el profesional tuvo que haber pasado por este curso obligatorio de transformación actitudinal en género, que no es algo más de lo que dice la ley Micaela, pero bueno, forma parte de otro plexo, pero es lo mismo. Entonces, eso lo quería, no por pasar un chivo ni mucho menos, sí hacer la mención de que existe, porque muchas veces los canales de divulgación no son tan amplios, o no se llega, o no se sabe, pero bueno, es algo que se está haciendo en todo el país, en todas las jurisdicciones, y que está bueno como herramienta. Federico, vos hablaste también de las pruebas, ¿no? Sí. Y de la valoración probatoria que debería hacer la justicia. Y en este marco me parece bueno, llega una pregunta de Ricardo Álvarez de Luca que nos dice, ¿cuán importante es la inmediatez de una denuncia? ¿Es realmente tan importante o no la inmediatez al momento de denunciar el hecho? Perfecto, buena pregunta. La inmediatez me la va a dar la evaluación del riesgo. Entonces, juntos, por eso a veces hablo un poco de conceptos teóricos, primero, previo al momento de sentarme en una entrevista con la persona. Yo tengo que hacer una evaluación real y concreta de ese riesgo que está pasando esa persona que se está sentando enfrente mío y me está relatando. Yo con lo que la persona me está contando, con esas preguntas que voy a hacer para ampliar, habiendo entendido la complejidad de la personalidad del agresor y habiendo entendido la posición de la víctima, voy a hacer una evaluación del riesgo. Acorde a la evaluación del riesgo, si el riesgo es alto e inminente, la denuncia también tiene que ser inminente, claramente. Entonces, es importante esa inmediatez, entender la evaluación del riesgo y el momento y la posición que está teniendo la persona. Porque otras veces nos encontramos con una persona que está haciendo una denuncia y realmente ya viene de alguna forma empoderada. Entonces empiezan a jugar otros componentes. Ahí es importante. Lo que pasa es que antes de hacer la denuncia, digamos, sobre todo cuando la vamos a hacer a través de un patrocinio, y no es que la persona va
por ejemplo, en Capital le tenés la OED para realizar la denuncia, o en Mar del Plata puede ser, digamos, la comisaría de la mujer, o la fiscalía directamente, o el centro de asistencia a la víctima. Lo que pasa es que muchas veces la persona previamente tiene que saber a lo que se va a exponer y saber cuáles son las medidas que puede pedir. Entonces, ante esa inmediatez, para cuando nosotros la vamos a presentar, tenemos que tener previamente un camino realizado. Ahora, si ese camino apremia, claramente tiene que ser inmediato. Después, está muy bien cómo encaminaste la respuesta. Yo tal vez estoy poniéndome en la cabeza de Ricardo Álvarez, que no sé a dónde apuntaba, pero también hay mucho mito alrededor de la denuncia, si tiene que ser, digamos, poco tiempo después, a partir de que se sufrió un acto de violencia de género, o si la denuncia viene muy a posteriori, esto en realidad le quita cierta credibilidad a lo que la persona está sosteniendo. Si te podés explayar un poquito sobre esto para tratar de echar por tierra esos mitos que andan dando vuelta, ¿no? Sí, totalmente. Más allá de, digamos, mito o no mito, lo que sí es importante es entender por qué la persona me está viniendo a ver en este momento. ¿Qué fue lo que generó? ¿Habló con otra persona que le hizo darse cuenta de lo que estaba viviendo? ¿Vivió realmente un hecho actual, inminente? ¿Fue el mes pasado? Bueno, eso me lo va a decir el relato de la persona. Ahora, si fue algo que hay que tener en cuenta, obviamente, la prescripción de determinados tipos de delito, y obviamente tener en cuenta que hay otros que no prescriben. Entonces, eso lo voy a tener en cuenta, más allá del tiempo, ¿no? De qué pasó, de qué ocurrió, lo que la persona me va a venir a decir, y de cuando yo voy a hacer la denuncia propiamente dicha. Me parece que hay que entender y ver la situación. Eso, digamos, no todos los casos son iguales, y no todo tiene el mismo riesgo. Quizás puede ser que haya habido un hecho hace un montón de tiempo, pero la persona siente el peligro que es inminente. Entonces, más allá de esa diferencia de tiempo, hay un peligro que es actual, que me lo va a decir, obviamente, el relato y el testimonio. Y cuando me refiero al testimonio, hay algo muy importante que hay que resaltar, que es la producción del testimonio. La producción del testimonio es lo básico para arrancar. Es lo básico para arrancar, y si la persona no va a ver credibilidad o ve que hay ciertas sospechas de credibilidad, claramente se tira todo para atrás, que es lo que hay que evitar. Y también es lo que hay que evitar cuando vamos al sistema judicial, porque muchas veces, digamos, en esto del mito, digamos, cuando la justicia pide de oficio o de forma, digamos, casi de manual una pericia psicológica, lo que está buscando es si hay fabulación o no en la persona. Entonces, nosotros tenemos que evitar eso y hacer entender que cuando se pide una medida como estas es únicamente para evaluar las secuelas que generó el hecho, no para ver si es válido o no el testimonio de la persona. Eso es también fundamental. No sé si está por acá Ricardo y quiere explayarse un poco más sobre la pregunta, si quizás... Tengo otra pregunta que nos está formulando Cielo Zacarías, y dice, en caso en que la persona corra un riesgo importante y no se cuente con los recursos necesarios para salir de esa situación, como por ejemplo mudándose temporalmente a otro lado, ¿qué soluciones alternativas tenemos? A ver si entiendo la pregunta. Sería en el caso que la persona tenga que hacer el abandono de hogar, lo haga la víctima, y la persona, el agresor, se quede en el hogar. Digamos, mudándose temporalmente, entiendo que es eso, o salvo que se haya mudado y haya hecho la denuncia en ese periodo de tiempo, en el cual no está viviendo momentáneamente en la casa con la convivencia que tenía con el agresor. Eh, si es ese caso que está en ese momento, digamos, en esa transición, obviamente una de las medidas tiene que ser la exclusión de la persona, del agresor, y volver al hogar. No importa a quién está el título de propiedad, y eso es importante entenderlo. Eso es totalmente indistinto e indiferente. Nosotros, digamos, justamente de eso se trata, entender la Declaración de los Derechos sobre cualquier tipo de eliminación hacia la mujer, es eso. Tiene el derecho a volver al hogar independientemente a nombre de quién está esa propiedad. Ahora, en el caso de que la persona quiera irse, supongamos el caso de que, no sé, sea un
un PH y en otro PH al lado se haya mudado el agresor, ¿no? Con lo cual todas las medidas, por más que ponga consigna policial, botón antipánico, digamos, restricción de acercamiento, queda bastante digamos, en la nada. Entonces, en ese caso, yo siempre trato de articular con los distintos programas, con los distintos refugios, por más que uno diga, pero es injusto que la persona que está recibiendo la violencia se tiene que ir y se queda la otra persona. Si no hay alguna posibilidad de que se mude la otra persona, y hay que plantearlo eso justamente por escrito, en este caso la víctima va a tener que articularse para que no se sepa también dónde está parando, ¿no? Y también además empieza a ponerse en juego si hay niños o niñas también, porque se tiene que ir con los niños y niñas, y bueno, hay refugios para personas de forma individual y hay refugios para personas que tienen también niños, y ahí hay que trabajar con las organizaciones ya sea sin fines de lucro, y también hay que trabajar con los organismos estatales que brindan muchas casas para estos casos. Ahora no tengo, digamos, en mente alguno de Mar del Plata, pero bueno, acá en Buenos Aires hay refugios en Moreno, refugios en Capital, en el cual están pensados si surge esta segunda instancia. Digamos, entonces no entiendo cualquiera de las dos posibilidades es esa, o volver en ese interín, o ver la forma de mudar al agresor en el caso de que queden viviendo cerca, o ver la forma también de mudarse la persona a un lugar en el cual no se tenga acceso a la información de dónde está viviendo, ¿no? Federico, Sí. acá tengo una intervención de Alan Tarruel que nos dice: buenas tardes, doctor Gaffrey. En primer lugar, agradecerle en nombre del Centro de Estudiantes a usted y al doctor Álvarez por hacer posible esta charla. En segundo lugar, usted hoy al comienzo de la charla, perdón. No, la estoy leyendo también, no te preocupes. Bueno, pues justo se movió. De consejos de aquellos y aquellas profesionales sobre cómo llevar a cabo su trabajo cuando llega a su estudio un caso de violencia de género o acoso. Desde el lado estudiantil, ¿qué consejos brinda usted para afrontar una situación así a nosotros, estudiantes, para poder ayudar a cualquier compañera que esté pasando por una situación? Bueno, primero, obviamente, digamos, yo hay cosas que las doy por sentado, pero obviamente uno hace la denuncia, por ejemplo, en la comisaría y después tiene que ir a ratificarla al ser de instancia privada, ¿no? En este caso, algo que lo di por sentado, pero es importante entenderlo. Entonces, obviamente la mujer, en este caso, puede hacer la denuncia por parte de sus hijos o algún otro familiar, pero siempre va a haber que ir a ratificarla. En este caso, un estudiante puede hablar con su compañera, en el caso que haya vivido un caso así, eh, y obviamente fortalecerla, digamos, a que se anime a denunciarlo, ¿no? Obviamente después la denuncia se caracteriza de forma normal por las vías correspondientes en la justicia. Entonces, hacerla con un profesional o a través de algún programa estatal que tenga esa posibilidad, o acompañarla con todas las herramientas que tenga, que se pueda formar a la persona directamente, por más que no tenga patrocinio, porque obviamente algo que, digamos, no es obligatorio tener patrocinio o ir con un abogado al momento de realizar una denuncia. Puede ir la persona de forma individual, siempre se recomienda ir con alguien que la pueda contener, obviamente, y que la conozca de confianza. Entonces, o la acompaña, o la refuerza, o le genera digamos, una entrevista con algún profesional o con un organismo estatal. Después, me imagino que obviamente hay instancias institucionales dentro, por ejemplo, de la universidad para poder generar una denuncia interna que genere un sumario. Eso también. Obviamente hay que fortalecer a la mujer porque siempre el miedo a represalias no es únicamente respecto de un agresor, sino también cuando hay violencia institucional también. Y eso es importante entenderlo. Pero bueno, yo creo que si hubo un caso de acoso, así como por ejemplo el que sufrió la chica de Salta que se acercó al pizarrón y justo el profesor estaba de espaldas, los alumnos no vieron digamos, y le toca digamos, le toca, creo que le toca los senos en una escena, y como que no lo habían visto porque lo tapaba justamente él, y ahí la persona dijo, ¿qué hago? Lo denuncio igualmente, lo denuncio en la escuela, y hablando con los alumnos, acudió a denunciarlo, obviamente en las dos instituciones. La segunda pregunta es, ¿qué consejo brindaría usted a ese estudiante que quizás por miedo no se anima?
Bueno, creo que es un poco más de lo mismo. Obviamente hay que hablar, hay que aconsejar, hay que primero valorar el hecho de que lo pueda relatar, aunque sea a un amigo o a una compañera, y que no sea estrictamente a un profesional. Entonces, de a poco hay que empezar a reforzar ese relato y a generar ese empoderar de la persona a que se anime a poder dar el paso. Pero no tenemos que dar nosotros ese paso por la persona, tenemos que acompañarlos en ese proceso. ¿Y cómo actuaría frente a esta situación? Acceder directamente a la justicia, premio con la denuncia a través de los órganos gubernamentales. Bueno, creo que ya fue respondida. En caso de qué hacer directamente, yo haría las dos vías. Me parece que si voy primero a la institución académica, quizás queda como algo en la esfera de la institución. Y si voy por la vía, digamos, judicial, me olvido el otro. Yo soy partidario de atacar por los dos frentes porque también eso me da el sustento de lo que a mí me va a interesar, que es lo de la justicia. La otra es... Se interpreta la falta de inmediatez como una cuestión que desacredita la denuncia. Creo que esa ya la leímos, Lisandro. No me... Sí, Federico, es una aclaración de la pregunta anterior de la misma persona. Básicamente, lo que estaba preguntando era si esa falta de inmediatez entre el hecho y la denuncia ponía en tela de juicio el relato que podría brindarle a la justicia la supuesta víctima, que No, me parece que iba de la mano con algo que vos ya aclaraste. perfecto. Y dice algo más. Los tribunales cuestionan, como por ejemplo el caso de Lucía Pérez en partido de juicio hacia nosotros. Y después esta idea, ¿no?, de la mirada de género que sea transversal, Sí, porque mientras vos ibas exponiendo, hubieron algunos comentarios que hacían referencia a eso, ¿no? Esta idea, esta necesidad de que la mirada de género no sea una cuestión estanca para determinadas realidades, sino que la mirada de género, en definitiva, atraviese toda nuestra propia realidad, de que todos total, podamos asumir que vivimos en un sistema donde hay desigualdades y esto de a poco hay que seguir trabajando para ir borrándolas. Que, bueno, esto volcado al ámbito universitario, me parece que es sumamente importante los protocolos de actuación, que yo sé que se están trabajando y mucho para poder, digamos, acompañar a una víctima de género, empoderarla y poder acompañarla en todo esto que no es nada fácil, que es transitar una denuncia judicial. sí, totalmente. Algo que es básico, que creo que quizás muchas veces también damos por sentado, es ese acompañamiento y esa información previa para adelantarle todo lo que va a venir, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos eso en la cabeza y le explicamos a la otra persona, y en eso de este cambio de roles, y en esto de empoderar, y, digamos, y que la persona lo lleve adelante, pero nosotros la acompañamos, es importante porque la persona va a cambiar, no quiero mentir, no sé si va a ser radical, esto es totalmente casuístico, nada es de manual, sí, están un montón de pautas básicas, pero la persona también va a cambiar de ahí en adelante, no respecto únicamente al agresor, sino en su esfera íntima y en lo que le respecta a su vida. Y creo que así también lo tenemos que hacer todos en cualquier ámbito, y digamos, no esto volcarlo únicamente a la justicia, digo, esto tiene que ser totalmente transversal. Y uno a veces quizás tiene que tener un poquito el oído más firme también para ver si quizás lo escucha en su casa, no sé, a mí a veces me pasa con algún comentario quizás que hace mi viejo, eso realmente es importante y va a ayudar. Este, creo que eso es algo bastante importante, empezar a inculcarlo cada uno para después en los ámbitos en los cuales trabajamos o en la diaria, ¿no? O sea, igual así como digo esto, también quiero comentar un caso que me pasó a mí en lo personal, este, que a veces también hay que tener
el oído, pero también hay que tener discreción al momento de accionar. Entonces, quizás no tiene mucho que ver con la pregunta que había hecho digamos, el otro colega sobre el caso de la universidad, pero a mí me pasó que iba en el subte con mi mujer por X problema que tuvo, digamos, de una intervención, está supermedicada, con anticoagulado y demás, y obviamente tiene un montón de moretones que se le producen por toda la medicación que está tomando, y quizás se generó una situación en la cual una persona, digamos, increpó e insinuó que yo la había golpeado. Digo, hay que entender a leer un poco también las situaciones en las cuales nos vamos a vivir, porque, digamos, no hubo, en ese caso no hubo, digamos, ningún grito, no hubo una discusión. Entonces, hay cosas de lenguaje corporal, gestos, que también hay que leer. Digamos, no todo es lo que parece y tampoco nada es lo que no se ve. Entonces, esto es un hecho, un ejemplo básico de que a veces cuando se va a un extremo o a un caso hay que estar atento, pero tampoco hay que, digamos, hay que ser de esa forma. A mí, yo realmente me chocó y a veces se posicionan todas las miradas y quizás una respuesta genera una reacción masiva. Entonces, di media vuelta y me bajé del subte y me sentí realmente mal por un pensamiento que quizás fue algo más, no solo de esa persona, sino colectivo, acorde a la situación. Bueno, esas situaciones es probable que se den. Entonces, tenemos que ser lo suficiente también inteligentes para entender los casos y cómo se dan y no mandarnos de una como, digamos, como un justiciero en algo que quizás no genera comodidad. No sé si... Federico, Sí. perdón, acá hay otra pregunta que la hace Mariana Sechín, que nos dice, doctor, buenas tardes, ¿es estable considerar que no todos sufren la violencia de género de la misma manera? Lógico. Vos comenzaste la charla hablando de las distintas manifestaciones que tiene la violencia, me parece Sí, que va un poco por ahí, ¿no? sí, sí, sí. A ver, yo creo que cada persona lo siente de una forma particular. Digamos. Hay patrones de comportamiento y después está caso a caso. Y eso nos vamos a, digamos, cuando tenemos un caso de violencia de género, y en este caso de violencia doméstica, hay que entender que claramente cada casa es un mundo y cada casa es totalmente distinta y cada casa tiene tipos totalmente distintos. Y así como hablo de violencia doméstica, en el caso, por ejemplo, el caso de la universidad o en otras esferas, la violencia institucional, también todas las violencias son distintas. Obviamente uno tiene que tener en cuenta cuáles son los tipos de violencia y determinadas fases cuando se da en la violencia, por ejemplo, doméstica, pero después eso es totalmente indistinto, ¿no? Va a ser de la misma manera, las personas no se paran de la misma manera, las personas no están posicionadas de la misma manera y no tienen las mismas herramientas. Contar con redes o no, por más que parezca algo básico, es fundamental. Sí, Eh, las redes de contención, ¿no? De la víctima, no, que la va total. a posicionar frente a la agresión de una manera, digamos, Sí, seguramente con mayores recursos para poder responder frente a ello. totalmente, si nos ponemos a pensar que, por ejemplo, uno no tiene relación de amistad, ¿por qué no tiene relación de amistad? Y porque la persona con la cual yo estuve en pareja, con los celos patológicos que tuve que empezar a cortar cada una de mis relaciones, porque quería que pase todo el tiempo con él. Entonces, no tengo personas allegados de confianza. Me rompió los vínculos con mis familiares. Digamos. Entonces, hay que entender esa complejidad que se da en el marco de esta violencia interpersonal, ¿no? Interfamiliar. Creo que hay otra Y hay pregunta. veces también que la violencia es mucho más explícita que otras, ¿no? Acá Florencia Casim habla de micromachismos Totalmente. y creo que también es parte de esta sociedad patriarcal en la que todos vivimos y que es una manifestación, digamos, más sutil, pero no deja de favorecer situaciones de violencia. Totalmente, totalmente, eso es verdad. Lamentablemente, digamos, en cuanto a los estereotipos, en cuanto a los patrones socioculturales en los cuales estamos atravesados como sociedad, venimos arrastrando un montón de costumbres que claramente son de otros tiempos. Y bueno, el ayornarse, más allá de toda la, digamos, que hay que resaltar, toda la, digamos, los derechos que se fueron, digamos, sobreseyendo en estos últimos tiempos, pero, digamos, hay algo que nosotros esto tiene que ser el piso, de acá para arriba, digamos. Esto tiene que ser como, digamos,
el suelo y todo lo demás tiene que ser bienvenido. Hay que estar, digamos, súper abierto. Yo a veces cuando escucho las audiencias orales, a veces me quedo un poco preocupado porque es algo que pasa internamente, quizás dentro de mi misma dependencia. Y quizás uno tiene que ser lo suficientemente inteligente y con la suficiente cintura para poder, en el off, hablar con sus superiores para poder empezar a generar también eso sin que se tome de una forma como vos me vas a venir a decir a mí, como yo digo, eso hay que evitarlo, sobre todo si hablo dentro de los que trabajamos en dependencias estatales, ¿no? Digamos, uno puede bajar línea, entre comillas, o poder ayornar, pero de una forma elegante y no sin ir al choque, sobre todo cuando hay relaciones jerárquicas, que ahí se puede generar después de la violencia institucional, ¿no? Federico, te hago una pregunta vinculada con lo que estás comentando. ¿Cómo te parece a vos que los estereotipos y los prejuicios de género terminan influyendo en las decisiones judiciales? Y yo creo, a ver, siempre a veces me pongo a pensar cuando una persona es sobreseída, ¿no? Entonces, ¿qué va a sentir la víctima en el caso que al agresor lo sobreseyeron? Y claramente hay una falta de expectativa, o sea, se perdió la expectativa que nosotros le habíamos puesto en el momento previo. Y hay que trabajar con esa frustración, hay que aprender a trabajar con esa frustración, con ese compromiso, con esa seriedad y poder generar ese vínculo que vaya más allá del resultado de cómo va a ser el proceso. Porque no nos olvidemos que más allá del resultado del proceso, puede ser que se vuelva a generar con la misma persona otro círculo similar. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y el caso del sobreseimiento es muy importante, porque más allá de que ya haya sido sobreseído en un juicio penal, nosotros podemos pedir en el juicio civil una relación de los hechos y la responsabilidad como una, digamos, como una declaración de los hechos y la responsabilidad, justamente para qué? Y para poder pedir la reparación integral. Así por las mismas, digamos, líneas de lo que sería un daño y perjuicio del hecho de no dañar a la otra persona. A mí no me importa, está bien, te sobreseyeron en el servicio penal, pero vamos a la justicia civil, reconoceme eso como los hechos fácticos que realmente sucedieron, declarámelo como tal y después reparámelo para reparar a la víctima. No es lo ideal, pero bueno, es una forma. Yo siempre trato de que sean las dos, ¿no? Una sin la otra muchas veces quedamos como a gamba. Pero lo importante es poder ir con esas dos estrategias. Y bueno, y manejar eso de cuando sentimos digamos, que hay falta de perspectiva en una decisión judicial, y sí, apelar, siempre ir para adelante, porque, y si nosotros podemos, el momento que apelamos, justamente poder reforzar lo que el propio juzgado en esa decisión puso mal, si nosotros lo reforzamos, es darle herramientas a la justicia para casos subsiguientes que no vuelva a suceder lo mismo. Y eso es lo que hay que hacer, elevar el nivel de la decisión judicial, para mí, yo trabajo en la justicia. Sabés que, bueno, para acotar algo de lo que vos estás diciendo, con la doctora Natalia Castro, que también está participando ahora de la videoconferencia como asistente, nosotros trabajamos en la justicia federal. Trabajamos en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, donde tramitan muchas causas de trata de personas. Donde son una de las manifestaciones, digamos, más importantes de violencia de género. Porque estamos hablando de un delito donde a la persona se la cosifica, esa persona deja de ser considerada por parte de los tratantes como un sujeto de derecho, es solamente un objeto pasible de ser comprado, de ser vendido. Ahora, dentro de esta lógica, la ley de trata prevé, para aquellos casos en donde una víctima de trata comete un delito, coadyuvando con la red de trata que la tiene cautiva, la posibilidad de no ser castigada, que no se le aplique una pena por la comisión de ese delito. En definitiva, lo que prevé la ley es una cláusula de no punibilidad en aquellos casos de cometer un delito en el marco de ser víctima de trata. Ahora, lo que nosotros vemos es que frente a la justicia, esa víctima victimaria va a ser vista de una manera distinta si la visualiza como una mujer
desamparada, donde necesita de la protección masculina, donde necesita de que se le brinde contención y amparo. Ahora, si esa misma víctima de trata, que durante años ha sido explotada sexualmente, que ha tenido que ponerle el cuerpo a un delito tan aberrante, comete un delito en el marco de ser víctima de trata, pero tiene una posición distinta, donde la justicia la ve como más empoderada, ahí nos resulta difícil a nosotros, como miembro del Ministerio Público de la Defensa, lograr que se aplique esa cláusula de no punibilidad. Entonces, yo pienso en cómo los prejuicios y estos estereotipos de género y esta mirada de víctima buena, víctima mala, la víctima buena es aquella que es la verdadera víctima, que es la que tiene digamos, todas las características propias de una persona afectada por el delito y no se muestra de otra manera, accede a la cláusula de no punibilidad, y en cambio la otra víctima, la víctima mala, la víctima que no necesita de la protección masculina, termina teniendo que afrontar procesos o incluso teniéndole que poner el cuerpo a una privación de libertad si termina siendo considerada culpable de ese delito por el cual tranquilamente tendría que haberse aplicado la cláusula de no punibilidad. Entonces, digamos, esto a nosotros como miembros de la defensa nos cuesta digerir, porque en definitiva en los dos casos son víctimas de uno de los peores delitos, o, digamos, más aberrantes que puede sufrir una mujer. Y la consecuencia jurídica en un caso va a ser que el Estado le reconozca su condición de víctima y por lo tanto pueda ejercer todos esos derechos que ha enlistado la ley de trata, y en el otro caso no solamente no le vamos a dar protección, sino que encima la vamos a revictimizar. No solamente va a haber tenido que afrontar situaciones de explotación sexual, sino también una situación de encierro, agravando esas condiciones de vulnerabilidad que ya traía consigo, ¿no? la persona. Nada, es para acotar también una situación donde se ven claramente cómo los estereotipos y prejuicios también terminan atravesando negativamente la justicia. Sí, son las dos caras de una misma moneda. Yo trabajé con Eva Giberti varios años y con Saida Gatti, en el cual, digamos, yo planteé esta charla en base a violencia de género, violencia cotidiana, violencia doméstica, porque la violencia en trata es digamos, la más cruda y la más compleja, ¿no? Entonces, igualmente, digamos, yo parto, digamos, siempre de la base de que en un caso como ese es víctima igual. Entonces, al ser víctima tiene que estar la cláusula de no punibilidad. Estará en cómo yo puedo demostrar, acorde al testimonio de esta persona víctima victimaria, a cómo poder reforzarlo para que le caiga digamos, justamente la no punibilidad. Entiendo que ahora encima, digamos, ustedes desde la defensa tienen ese doble rol de la defensa como querellante y defensa, digamos, dentro del propio juicio como defensor público. Y bueno, a veces también es difícil institucionalmente. Sí tener en cuenta, se puede incurrir claramente en violencia institucional con alguna decisión de ese tipo. Y eso creo que también hay que recalcarlo en las previas, digamos, eh, presentaciones ante ese caso. Creo que un tema también que es importante resaltar es el caso de, únicamente, seguramente ya lo sabe más de uno, qué pasó digamos, con Góngora y la cuestión de la suspensión de juicio a prueba, si va o no, si es viable o no en un caso de violencia de género. Nosotros sabemos que nuestro Código Penal no está tipificado como tal, lo que es la violencia de género como figura, entonces muchas veces tenemos que buscar, acorde al tipo de violencia, en qué lo enganchamos para ver qué es lo que peticionamos. Entonces, cuando se presenta un caso de suspensión de juicio a prueba, teniendo en cuenta los lineamientos de la Corte de por qué no estaría, digamos, en ese caso posible la utilización del beneficio,
es muy importante porque justamente es la herramienta que a nosotros nos va a dar cuando la defensa pida una determinada resolución, digamos, del conflicto que no genere la audiencia oral en el cual se declare o no la culpabilidad, o sea, culpabilidad o inocencia de la persona. Entonces, significa que en estos casos de violencia nosotros tenemos que intentar llegar a la producción de la prueba, a ese estado donde nosotros tenemos la obligación como Estado, por el cumplimiento de un montón de normativa internacional y la normativa local, dar la posibilidad de producir la prueba y de generar una decisión que valore la culpabilidad o no del presunto agresor. Entonces, eso es importante resaltarlo porque obviamente es algo que ha generado controversias en por qué sí, por qué no, y bueno, siguiendo los lineamientos de la Corte es importante sostenerlo. Yo encontré justo en un caso para poder buscarle la vuelta a otra opinión, un fallo de Niño, acá de casación, de Luis Niño, en el fallo Garoso, en el cual si bien casación recepta y digamos, rechaza el recurso pedido por la defensa para que se suscriba digamos, al método de suspensión de juicio de prueba, Niño dice que si bien hay un acuerdo de la damnificada y si bien hay un ofrecimiento por parte de la defensa y si bien el propio Ministerio Público Fiscal también estaba de acuerdo, esto es del año 2018, hay que tener en cuenta la calidad de eso, de lo que se ofreció, para ver si es viable o no. Entonces, por ejemplo, posicionándose en lo que le ofrecieron a la víctima como otro método, desde el aspecto económico o desde el aspecto de lo que pretendían cumplir como medidas comunitarias, no eran viables y en ese caso tenía la aprobación por parte de la víctima, el Ministerio Público Fiscal lo pedía a la defensa y el que lo rebotó fue la propia organización judicial. Y justamente se sostuvo ese rechazo en casación. Digo, argumentos que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder sostener en intentar que no se resuelva por esa vía. Claramente, si vamos por la defensa vamos a tener otra posición. Yo, sin entrar en una controversia, quería obviamente comentar esto porque así como está en sede penal... ¿Vos tenés ahí a mano Sí, la sí, carátula del fallo? sí, sí, ahí después se los paso. Bien. Después acá hay otra pregunta de Rosela Pacetti que nos dice: hola doctor Federico, ¿cómo está? Le escribo de parte del Centro de Estudiantes y como miembro fundante del Observatorio de Género de la Facultad de Derecho y también como parte de la Comisión de Género del Centro de Estudiantes. Me parece excelente, primero que nada, que se dé de este espacio para poder formarnos en perspectiva de género, porque lo celebro, por lo cual lo celebro. Ahora, ella comenta lo siguiente: mi núcleo de confianza son mis amigas, con quienes nos contamos todo. Mi pregunta es, si una de ellas hubiese estado en una situación de peligro con un hombre y no lo hubiese manifestado, pero luego hubiese vuelto a tener relación con ese hombre, ¿cómo cree que deberíamos actuar nosotras ante ello? Desde ya, muchas gracias por la respuesta. Bien. Alguien que tiene contacto, entiendo que en Sí, una sí, situación, que ha eso, vivido alguna situación de violencia y luego ha vuelto con la misma persona. es que eso es El totalmente natural. entorno, sí, el entorno, ¿cuál sería la manera en que debería actuar? Claro, eso es totalmente natural en cuanto a las distintas fases del ciclo. Ya comentábamos previamente. Yo, si lo hago con un allegado mío, sea amigo o de mi entorno, claramente, si no está conviviendo con la persona, cortar cualquier tipo de relación. Y si siguen determinados actos, ya sea hostigamiento, amedrentación, digamos, que la está buscando a la persona, hacer la denuncia. O sea, no lo dudo, hago la denuncia y pido determinadas cuestiones de medidas. Por más que haya sido una relación casual e interpersonal y no sea algo formal. Pero por eso, hay que entender siempre cuál es la situación, convive o no convive, hijos de por medio, no hijos de por medio. En este caso entiendo que no, porque si no creo que lo hubiese puesto. Pero bueno, cortar cualquier tipo hasta de circulación en un ambiente en lo cual se pueda llegar a ver involucrada con la persona. Y ni hablar si hubieran hecho realmente de determinada gravedad, para mí hay que realizar la denuncia.
Es decir, la denuncia de violencia doméstica no únicamente tiene que ser una denuncia en la cual hay una relación en la que estamos transitando actualmente. Puede ser una relación que haya sido en un determinado momento, por más que haya sido hace poco y fue una relación, no sé, hasta diría casual de un solo hecho. Y en ese caso también hay que denunciarlo. Por lo menos es mi posición. Eh, Bueno, Federico, llevamos una sí, hora y media de charla. algo, perdón, Lisi, importante, disculpa que te tuteo, son algunos consejos prácticos, quizás yo di por alto algunas cosas que, no sé, la doctora Giberti siempre nos decía que cuando nos sentábamos en la entrevista con una persona, si la persona nos trata de usted, nosotros hacerla sentir cómoda diciendo que nos puede tratar de vos. Y si la señora se llama, por ejemplo, Marcela, por poner un X, nosotros tampoco tratarlas de usted de entrada. O sea, Marcela, pregunta amplia para arrancar el relato del acercamiento. Marcela, ¿qué te gustaría contarme? Pregunta amplia y capciosa para que le dé la oportunidad de empezar a relatar. Porque a veces es algo básico, pero es, ¿cómo empezar? Bueno, a ver, cuente. No, no, X, ¿qué te gustaría contarme? ¿Tenés algo que te gustaría contarme? ¿Qué me querés contar? Pero siempre desde el vos, sin decirle vos a la persona, sino llamarla por el nombre de pila, obviamente. Y algo que me di cuenta recién, también en sede civil, qué pasa, por ejemplo, con las mediaciones, con las audiencias conjuntas. Es importante tener en cuenta que en los casos de estos de violencia doméstica hay que evitar el nuevo contacto entre las partes. Entonces, también tenemos que tener en cuenta al momento de solicitar que no se genere el encuentro de las partes en el sistema judicial. ¿Esto para qué? Para evitar cualquier tipo de mediación. ¿Cómo evitamos cualquier tipo de mediación y por qué? Y primero porque hay una relación desigual. Va a haber un desbalance en el momento en el cual nos sentamos a negociar, porque una persona está sentada acá y la otra persona está sentada acá. En esa relación distinta y desigual de subordinación, no vamos a poder sentarnos de igual a igual porque la persona va a tener miedo a la respuesta y a la violencia en el momento de esa reunión o de esa audiencia. Con lo cual, lo que yo voy a querer poner para mi asistida sobre la mesa al momento de negociar, se va a ver claramente contrarrestado con los embates de la otra persona. Entonces, siguiendo digamos, al artículo 28 de la ley 26.485, tenemos que solicitarle al juzgado civil de familia evitar las audiencias conjuntas y estos tipos también de resolución de forma alternativa, cualquier tipo de mediación. ¿eh? Porque claramente si no se podría generar una victimización secundaria y ahí también habría un caso de violencia institucional por parte del sistema judicial. Federico, Sí, si querés, hacemos las últimas tres sí, preguntas sí. Uy, no. y con esto vamos dándole un cierre a la charla que la verdad estuvo sumamente interesante y me parece que la cantidad de personas que a lo largo de esta hora y media se fueron conectando da cuenta de eso. Juan Martín Vera, que es el secretario de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, y a su vez es fiscal auxiliar, él nos dice que muchas veces la realización del juicio oral puede ser revictimizante para la víctima, y rescata a las salidas alternativas al juicio oral como una forma de solución que termine contemplando todos los intereses sin tener que llegar a la efectiva realización de la prueba en un juicio oral. Y esto, bueno, a ver, si nosotros entendemos como solución alternativa al juicio abreviado, bueno, no habría ningún tipo de problema, digamos, para digamos, terminar amoldando la decisión judicial respecto al fallo que vos citaste, Góngora, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero la dificultad de las soluciones alternativas se dan con la suspensión de juicio a prueba u otras medidas alternativas que uno puede suscribir que no implican necesariamente la condena del acusado, la condena del imputado. Y acá está la cuestión, digamos, debatida, que es si el Estado argentino, para amoldar, digamos, su respuesta desde la justicia
únicamente tiene que intervenir en estos casos llevando esa investigación hasta un debate oral donde se haga toda la producción de la prueba. O si la gestión de este tipo de conflictividad también se puede dar con otro tipo de herramientas y que para un cierto punto de vista sostiene que esas herramientas, digamos, que se pueden aplicar previo a llegar a un juicio oral, que tal vez pueden pasar años hasta que el debate se haga, no terminan siendo en definitiva más eficaces. Como por ejemplo, las medidas que vos ya has mencionado, o que la persona se obligue a hacer un tratamiento psicológico, a hacer, no sé, cursar una materia en la Facultad de Derecho, no sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, o a esa persona obligarla a hacer el seminario de género en la Facultad de Derecho, como una batería de respuestas que puede llegar a brindar el Estado en pos de intervenir de manera eficaz y tal vez más rápida que solamente empujar este tipo de investigaciones hasta el final, porque no sé si la obligación del Estado argentino, conforme Belén do Pará, es únicamente llevar todo a juicio, o si pueden haber otro tipo de intervenciones previas. Sí, digamos, más allá de las posturas y la controversia, voy a arrancar y a desmenuzar un poco la respuesta, ¿no? Si muchas veces es revictimizante para la persona el hecho del juicio oral, sí, claramente que sí, pero también tenemos la posibilidad de pedir que, que cuando declare no esté presente, digamos, el agresor. Entonces, hay algunas formas de, digamos, de ir, por ejemplo, hasta podemos, obviamente, no ante el tribunal, pero sí, por ejemplo, cuando en las distintas audiencias de los juzgados se puede solicitar, teniendo en cuenta, y se solicita previamente, lo que vivió la persona, que el empleado que le va a tomar la declaración sea alguien del cual el género que elija la persona, para ver si se siente cómoda o no con esa persona. Eh, yo creo que es mi opinión personal y yo sostengo digamos, la obligación del Estado de arribar a una solución que se dé en un juicio oral, por lo aberrante que es este tipo de delitos y también para que quede una demostración y una forma de hacer justicia ante la sociedad, y no para hacer algo público o no. Creo que es la forma en la cual nosotros nos comprometemos a cumplir con todos esos pactos internacionales y con la legislación también local. Ahora bien, es verdad que quizás el tiempo que transcurre hasta que está la audiencia del juicio, que también el mismo juicio puede durar un tiempo importante, no solo hasta que llega la primera audiencia del juicio, sino el juicio en sí. Sí, ahí va a haber que evaluarlo en el caso y quizás si uno va a solicitar, ¿no? Quizás no entender qué es lo que va a necesitar la víctima. ¿No? Si el acuerdo es algo que realmente con todo el tiempo que ya transitó, la persona ya está empoderada, ya generó y realmente pudo rehacer su vida, y a eso le sumamos una reparación, que la reparación tiene que ser integral realmente en cualquier tipo de, digamos, no solo la reparación normal del derecho civil, ¿no? El lucro cesante, lo que dejó y todo lo que le genera, todos los gastos y todo lo que tuvo que estar atravesando durante este tiempo, si hay un acuerdo que contemple todo, la víctima está de acuerdo y están todas las partes de acuerdo, no habría inconvenientes. Eso sí, justamente ahora tenemos que argumentarlo para que la decisión jurisdiccional no nos lo retracte, como fue el fallo que acabo de nombrar, el fallo Goroso de acá de casación de criminal y correccional. Entonces, si nosotros podemos sostenerlo argumentando todas estas cuestiones y estando de acuerdo las partes, va a quedar obviamente a merced, pero cuanto más argumentos le pongamos, más difícil también va a ser retractarse o rechazarlo. También tengo entendido que hay una, digamos, dentro del Ministerio Público Fiscal, quizás Juan Martín me puede orientar mejor, que hay una inspección, digamos, general del Procurador General Federal
de justamente no suscribir en cualquier tipo de caso de violencia este tipo de, digamos, de resolución alternativa de conflicto. Creo que quizás ahí él me puede comentar mejor si eso realmente funciona en la práctica como tal. Sí, a ver, Juan Martín, si querés activar el audio y contarnos sobre la instrucción general del Procurador General de la Nación, sobre, digamos, la instrucción que has recibido del Ministerio Público Fiscal a la hora de suscribir o no este tipo de acuerdos alternativos, en particular sobre la suspensión de juicio a prueba. Creo que tiene que... Ahí está. Creo que ahí está. Tardé un poco porque no encontraba dónde activar el audio. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, un poco la pregunta era por eso los problemas que tenía Góngora, como vos lo mencionaste, que no han llevado a la práctica, que si uno interpreta Góngora de una manera literal, no podrías tener ni suspensión de juicio a prueba ni juicio abreviado. Ya un poco lo explicó Lisandro y un poco a mi pregunta iba a eso, y a la práctica, que nos ha llevado a suscribir acuerdos muchas veces porque las víctimas nos insisten en llegar a un acuerdo que contemple la situación económica y no tener que transitar el juicio oral, de estar días prestando declaración, porque lo que tenemos en cuenta es que el sistema que tenemos nosotros lamentablemente molesta mucho más a la víctima que lo que tendría que molestarla. Entonces, a las instancias de llegar a un juicio oral, creo que hemos pasado o hemos llevado a la víctima casi 3 o 4 veces a prestar declaración y a que reitere cada una de las veces ante el fiscal, en una entrevista privada con los psicólogos, y a su vez que después cuente ese mismo relato ante los jueces, porque si no los defensores se van a oponer a un eventual control de la prueba en el juicio. Como fiscal tenemos instituciones de la procuración no suscribimiento de trata de personas y como había hablado de intención de juicios a prueba. La Fiscalía necesitó esas oportunidades que tuvo en la suspensión de juicio a prueba y el Tribunal Oral de Mar del Plata ha acompañado siempre esa posición. Lo que sí es verdad que en la jurisdicción de Mar del Plata, que es una de las jurisdicciones con mayores casos, mayores condenas en trata de personas, diría que un 80% son por juicio abreviado. Y siempre se ha realizado con el consentimiento de la víctima, y recién ahora, en los últimos años, se ha intentado contemplar una reparación económica efectiva para la víctima. Hasta ahora no lo hemos tenido. Muchas veces se llegaba a la condena, pero no había una reparación, porque no había un seguimiento propio de la víctima desde el inicio de la causa hasta los 3-4 años posteriores que llegábamos al juicio oral, con lo cual se hacía difícil contactar a la víctima y, a su vez, ofrecer algún tipo de reparación. Y lo último que quiero decir es que además hay un fondo. La reparación de la víctima tendría que venir también acompañada de lo que es el decomiso. Es decir, hoy el artículo 23 habla del decomiso del lugar donde la víctima fue explotada. Ese decomiso debería ir a un fondo común que lleve a la víctima, a última instancia, a cobrarse de esa expropiación o de esa venta o futura venta del inmueble que fue decomisado. Y la realidad es que nos ha llevado a que, si no llegamos a una reparación económica concreta en el momento del acuerdo, este futuro decomiso y demás puede tardar años y la reparación nunca llega. Es como que queda una reparación ficticia de que hasta que el Estado se haga del decomiso y realmente pueda rematar el bien, las víctimas no van a recibir nada. Básicamente esa es un poco la práctica, pero sí, para resumirlo, suspensión de juicio a prueba no aplicamos y juicio abreviado tratamos siempre con el consentimiento de la víctima de aplicarlo. Buenísimo, gracias Juan, y creo que lo que le sumaría a lo que vos justamente comentás en esos casos de trata, que por lo general hay algo para decomisar, a veces en los de violencia de género no hay nada directamente. Entonces, creo que ahí está la diferencia en los tipos de delito, en las cuestiones de por qué a veces llegar a una condena en violencia de género genera otro tipo de satisfacción en la víctima cuando sabe que quizás
la reparación que también tendría que llegar tampoco llega. A veces algo que nosotros también hacemos efectivo es el pedido público de disculpas, que quizás algo que parece bastante sencillo en algunos ambientes bastante cerrados, quizás es algo porque a la persona quizás no le creían dentro ya sea de su familia o dentro de un ambiente en particular. Entonces el hecho de pedir disculpas públicas es, sí, yo tenía razón, digamos, y eso es importante, justamente para, digamos, dentro del objetivo de proteger y fortalecer a la víctima. Hay una pregunta que hace Florencia Casín, dice, ¿siempre le piden el consentimiento a la víctima en el abreviado? Acá en el Y bueno, esto lo podría contestar Juan Martín Vera, pero yo simplemente lo que voy a agregar en este punto es que existe desde hace poco tiempo atrás una ley de víctimas, la cual les reconoce ciertos derechos a las víctimas de un delito a lo largo de todo el proceso judicial. Y entre estas cuestiones, el derecho que tienen es a poder manifestarse, ser oído, sobre todo en momentos en donde se están tomando decisiones importantes. Es por eso que frente a la posibilidad de suscribir un acuerdo de juicio abreviado, es de práctica que tanto la Fiscalía como el Tribunal Oral Federal, que va a resolver en definitiva, escucha a la víctima. Esa es una cuestión que hoy hay que tener en cuenta, porque la víctima hasta hace poco tiempo atrás prácticamente era un convidado de piedra en el proceso, salvo que se constituyera en querellante, en términos del Código Procesal Penal de Nación, o en particular damnificado en provincia, que es exactamente lo mismo. Pero bueno, eso ahora se ha venido revirtiendo y digamos, las víctimas tienen un papel más preponderante. Y en estos casos siempre van a ser escuchados, tanto por la Fiscalía como por el Tribunal. Algo que me parece que vos, Federico, ya lo dijiste, pero acá lo están preguntando, es si las personas, digamos, si nosotros, abogados, estamos facultados para entrevistar a una posible víctima, si no corremos el riesgo de estar revictimizando. Vos ya diste un montón de herramientas de abordaje que me parece que como abogados tenemos que empezar a tener en cuenta a la hora de entrevistar una posible víctima de violencia de género. A ver, el relato lo necesitamos justamente como testimonio para poder comenzar y hacer una estrategia y una hipótesis. Entonces, obviamente hay un montón de cosas que si ya tenemos la información y los datos, no se las tenemos que volver a preguntar. No tenemos que preguntar sobre lo mismo, o sobre lo que podemos encontrar en otros lados por fuera de lo que la persona nos está diciendo. La persona cuando viene a la entrevista, si nosotros estamos medianamente capacitados, de forma bastante general, con esos conceptos que a mí entender son importantes tenerlos, y de ahí tenerlo como piso y seguir formándose, bienvenido sea, o tener, en el caso de que está bueno que se empiece a empezar a trabajar de forma conjunta con psicólogos, sobre todo en estos casos, psicólogas y psicólogos, ¿no? Con algún profesional de la salud mental, siempre que la persona sepa que va a haber otra persona y esté de acuerdo con eso. Entonces, ¿es revictimizante que vuelva a relatar lo que ya vivió? Si es la primera vez, va a ser la primera vez, con lo cual no va a haber una revictimización. Sí, lo que tenemos que evitar es que vuelva a relatar lo mismo cada vez que la llaman. Entonces, cuando nos vuelven a citar de alguna institución o alguna sede judicial, tenemos que pedir que explique bien cuáles son los puntos que le van a volver a solicitar para no volver a decir nuevamente lo mismo. Eso es importante. Y después, claramente, nosotros tener como noción de lo que nos está contando, lo podemos grabar con el consentimiento también de la persona, y ya tenemos, y no tenemos que volver a preguntar. Las preguntas tienen que ser facilitadoras. A eso me refiero con ampliar, precisar o poder entender cuando hay alguna contradicción sin plantearlo como un error, sino simplemente para ordenar el relato. Nada más que nada de eso. Bueno, Federico, ya vamos casi 2 horas de charla.
La verdad que lo único que queda de mi parte, y creo que hablo por todos, es darte las gracias por esta, digamos, exposición que nos has dado tan clara, donde nos has brindado un montón de conocimientos, un montón de tips de cómo nosotros abordar la temática. Me parece que en mi caso, con Natalia Castro, o con Martín Vera, que trabajamos dentro del sistema, nos llevamos varias cosas, por lo menos para quedarnos pensando y ver de qué manera nosotros lo vamos a poner en práctica. Y también a los abogados litigantes, de cómo hacer frente desde su lugar, desde su despacho, a esta situación, de cómo brindarle asesoramiento y cómo empoderar a esa persona y brindarle asistencia jurídica en pos de acompañarlo a lo largo de todo un proceso judicial que, como vos muy bien dijiste, no es nada fácil, que va a requerir un acompañamiento, digamos, estrecho por parte de su abogado de confianza, y en la medida de que la intervención se pueda hacer con carácter multidisciplinario y donde intervengan también algún psicólogo, asistente social que trabaje, digamos, a la par del abogado de confianza, la verdad que sería todo un éxito. Federico, nada más. Darte las gracias nuevamente y despedirte. Hasta la próxima, que seguramente a lo largo del año estaremos haciendo algún otro tipo de encuentro. Bueno, muchas gracias, Lizzy, y todas las personas que están presentes y que estuvieron. La verdad que es un gusto, y esto es buenas prácticas y experiencias entre todos. No hay ningún gurú ni ningún experto. Por lo menos así lo veo yo. Bueno, los despido a todos. Muchas gracias por haber participado. Hasta luego.